Es un saludo de la iglesia de Pleasant Grove en Dallas. Estuve el sábado pasado allá. Tengo una familia, como unos 50 personas allí. Y yo me siento contento, porque también ustedes son parte de mi familia. Son de mi familia, porque todos formamos la familia de Dios. Todos, sean chiquitos, grandes, negritos, blancos, amarillos. Todos formamos la familia de Dios. Y en especial quiero darle la bienvenida a Edna Pantoja. Ella tuvo a su bebé y aquí está con nosotros. Y también está Raquel, que también tuvo a su bebé, pero ya vino el otro sábado. Yo pienso que sí, ¿verdad? Viniste el otro sábado, el miércoles también aquí estuvo. Y aquí está el hermano, sí, el primer sábado que viene. Gracias y que el Señor me lo bendiga a su bebé. ¿Es mujer o niño? Es otro niñito, así es que un candidato para el reino de Dios. Así que todos los que estamos aquí presentes somos candidatos para el reino de Cristo Jesús. Así que es para mí un privilegio de estar aquí con ustedes. Quiero nomás que vean si es que se va a ver bien. No sé si tenemos... Si lo ven ustedes allí, el sol no se ve muy bien. Es nomás unos segundos, porque se llama En sus zapatos. Pero no voy a predicar de eso, sino es... no se escucha el sonido, no sé si aquí no agarra o... Si alguien me puede ayudar un poquito, le agradecería. Estamos viendo cómo Jesús vino a esta tierra y cómo Él tuvo que dejar todo lo que tenía para poder venir a juntarnos y poder así de esa forma entonces decirle al Señor: gracias por habernos dado ese regalo tan grande y tan maravilloso. No sé si funciona. Así que vamos, es una película narrada de Jerusalén, pero no vamos a ver eso, sino yo quería ver el principio, a ver si sale sonido. Y porque quiero que vean algo que todos nos damos una idea de que el Señor Jesús no nació en una cama muy buena o cosas así, sino que Él sufrió como todos los que estamos aquí presentes, pero Él fue sin pecado. Así que eso nomás yo quería mostrarles algo así, pero ¿ya estamos? ¿Por qué no funciona? Ok. Ahí debería de haber sonido. No. A ver si me le cambias a aquí. Son cosas que más vamos a ver un poquitito, ¿no? Casi. Y si no, vamos a entrar al plan que Dios tiene para nosotros hoy, que está bien. Okay. Que las personas que entran a la internet, pues entonces pueden ver el ambiente que se encontraba cuando Jesús vino a tierra. Esa es la tierra de Jerusalén. Y ustedes ven la gente, los mercados, usted parece que se encuentra con la gente, y así estaba en el tiempo de Jesús. Y es por eso que se llama En sus zapatos. Y va a Do they care about style? Are they risky and adventurous? Or are they practical? Maybe you can tell their occupation and their... Hasta ahí si un día lo vamos a presentar ahí, todo está en inglés, pero muy bonito,
cómo Jesús, su trayectoria, que vamos a hablar en estos momentos en relación a lo que Él hizo por nosotros, y que verdad, pues Dios desea que nosotros podamos estar seguros de que conocemos a Jesús. Él narra la historia de acuerdo a la Escritura, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creemos nosotros en la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. Creemos nosotros como pueblo que se prepara para encontrar a Jesús en la Escritura. Y todo lo que ustedes escuchan de aquí está basado en la palabra de Dios. Es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Algunas cosas que están aquí solamente van a ver un poquito y luego entonces vamos a usar la Biblia. Padre nuestro, en esta hora aquí estamos para pedirte tu dirección, para pedirte, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a conocerte más, a amigarnos más contigo, a poder hablar contigo de las cosas que nos pasan. Gracias, Señor, porque tú estás aquí presente a través de tu Santo Espíritu. Tus ángeles, oh Dios, están alrededor de los que te temen, no que te tengan miedo, sino que te respetan, te aman y tienen esa pasión en su corazón de encontrarse contigo cuando vengas en la nube de los cielos. Señor, alabo tu nombre y glorifico porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque viniste a este mundo para podernos salvar y llevarnos contigo cuando vengas, en el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento que ustedes van a ver allí se encuentra en Gálatas capítulo 4, y quiero que busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 4. Gálatas, el capítulo 4, el versículo 4. Quiero que lo busquen ustedes y entonces alguien que no tiene Biblia, pues ahí hay Biblia. Solamente voy a enseñar esta parte. Lo que vamos a hablar es del cumplimiento del tiempo. Para todo en esta vida se cumple lo que se dice. El mal un día tendrá su cumplimiento, de nunca más habrá maldad. Y eso yo espero un día, cuando Cristo venga por segunda vez, que se terminará la maldad. Hoy, por donde quiera que vayamos, donde quiera que se encuentre, hay maldad. La misión que Dios tenía en mente fue esto, y lo encuentran ustedes allí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La misión del Hijo, la misión de Dios, era venir a este mundo. Lo envió, llegando el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo estaba ese tiempo? El propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Son dos palabras solamente, misión y el propósito. Pero en eso, hermanos, encontramos que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo? ¿Qué tiempo se está refiriendo? Todos los que tengan en su casa algún comentario donde hable acerca de este asunto, yo le voy a pedir que lean y le voy a decir cuál. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página de 231 al 262. Van a encontrar ustedes joyas importantísimas que no se las ha pasado por aquí. Hoy en día, la gente celebra el 25 como el 24 en la noche que vino a nacer Jesús. Durante esta semana, yo le estaba pidiendo al Señor que me dé luz para ver cómo está la contabilidad, cómo está ese conteo de los días y cuándo más o menos, en qué tiempo vino nuestro Señor Jesucristo a hacerse hombre. Y para ello vamos a entrar a un pensamiento que yo le voy a compartir. Todo el cielo estaba interesado en el gran acontecimiento. Todo el cielo, al referirse, estaban los ángeles, los querubines, los serafines, el Padre, el Espíritu Santo, estaban allí. Dice, mensajeros celestiales vinieron para dar a conocer el nacimiento a través del a tantas veces prometido y tan esperado Salvador,
a los humildes pastores que cuidaban sus rebaños de noche en las colinas o en las planicies de Belén. Isaías dice de los sufrimientos de que iba a venir a tener el Mesías. O sea, las profecías que estaban viéndose, Isaías escribió en el capítulo 53, que es muy narrado aquí por su servidor, ustedes los que han venido. Isaías 53 habla del sufrimiento. Y yo les voy a invitar que ojeen su Biblia. Isaías capítulo 53, el versículo 3 en adelante. Y nos dice unas palabras bien importantísimas. Isaías fue un profeta que Dios levantó para que preparara al pueblo de Dios, para que se prepararan a encontrarse con Jesucristo. El versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le mostramos. O sea que dice el versículo, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Mis amados hermanos, el profeta Isaías, como unos 700 años antes de que viniera Cristo, menciona que iba a sufrir. Y eso nos dice el profeta Daniel, especifica el tiempo de su advenimiento. Y aquí es donde yo quiero que estén despiertos. Quiero que pongan sus oídos, su mente a trabajar. El profeta Isaías dice los sufrimientos. El profeta Daniel habla del tiempo de su advenimiento. Entonces encontramos esa profecía, todos se la saben, la profecía de 2300 días y el santuario será purificado, que se inició entonces de Daniel 8:14. Se inicia en el año 457 con un edicto que Artajerjes, rey de Persia, dio para que fueran a edificar los muros, las puertas, todo lo que era la iglesia de ese tiempo, el templo de Jerusalén. Se dio la orden. Ahora, cuando se da una orden, se comienza a contar de allí. No quiere decir que en ese momento comenzaron a limpiar, no, dura tiempo. Encontramos entonces Daniel 9, busquen sus Biblias, el Daniel 9:25. No vamos a estudiar la profecía de los 1300 días, pero vamos a ver un tiempo bien importantísimo que nos habla la Escritura del tiempo que vendría el Salvador. Daniel capítulo 9 y el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta ahí vamos a llegar. 457 se da la orden antes de Cristo. 457 antes de Cristo se da la orden para edificar el templo, los muros, los caminos, las casas, todo para edificar. Pero en ese momento no se hizo, sino que con el tiempo duraron bastante tiempo para poder edificar esa ciudad de que Dios amaba mucho y que todavía los ama. Y encontramos entonces que de allí, dice las primeras palabras, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas, para hacerlos por 7, son 49. Y haciendo entonces 49 años, porque se va un día por año. De acuerdo a las profecías, no podemos contar literalmente el tiempo, sino que es
un día por año, para que nosotros podamos entender el tiempo profético. Y en ese tiempo, entonces, del año 457 al año 490, el tiempo venía de mayor a menor. 490 años se le dio para que pudieran edificar el templo de Dios y para que pudieran entonces ser el pueblo especial de Dios. No duraron 490 años edificando el templo, sino que como unos 49 años para poder edificar. La orden se dio el año 457, duraron 49 años edificando allí, pero esas 70 semanas que están determinadas por el pueblo de Dios, se termina el año 34 de nuestra era. Quiere decir que Cristo vino en ese tiempo. Y ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Cristo vino a nacer en ese lapso de tiempo? Encontrando más información en relación a la historia, Miqueas especifica el lugar de su nacimiento. Miqueas capítulo 5:2. Iba a nacer en Belén de Judá. Él especifica. Mateo confirma esa profecía cuando dice en Mateo que nacería en Belén de Judá. Ahora, encontramos estas cosas que son bien importantísimas, especialmente contando el tiempo. No tenemos específicamente que nació ahora este mes, pero viendo unas especificaciones que encontré, que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, la página 231 en adelante. Ustedes van a encontrar allí algo que yo encontré. El tiempo exacto de la venida de Mesías había sido predicho por los profetas. Todos los profetas hablaban del Mesías. Y a la mitad, como eso ya lo leímos, el Mesías no solo vino en el tiempo indicado por la profecía de Daniel, sino que vino en el momento histórico más favorable de todos. ¿Por qué razón? En ese tiempo había solo un solo gobierno. En ese tiempo había paz, había tranquilidad, había ese gozo de los que estaban esperando a Jesús. Pero los que no seguían, como ustedes vieron en el video, comprando y vendiendo, haciendo las cosas en el templo. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que el pueblo de Israel, los que dirigían el templo, comenzaron a hacer estatuas de los profetas. Comenzaron entonces a venerarlos y se olvidaron de Jesús. Y cuando Él vino, el Evangelio de San Juan capítulo 1 y el versículo 10 dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Porque estaban más enfocados en los rituales que en las cosas que debían de estar enfocados. ¿Estamos enfocados nosotros en la segunda venida de Cristo o a usted no le interesa? Si le interesa, usted va a buscar. Estuve buscando esta información por unas 15 horas haciendo esta información. Por eso les voy a pedir que ustedes busquen el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, la página más exacta, 233, pero lea más atrás. La interpretación más generalmente aceptada, porque hay varias interpretaciones, pero yo busqué la más aceptada, del relato de Josefo, un historiador romano, un historiador que vivió y escribió esas cosas. Hay cientos de libros de ese hombre y narra los acontecimientos que pasaron allí. Y es necesario buscar la historia. No nomás se base aquí en el versículo, vaya a buscar hechos de lo que dice la Escritura. Sigue diciendo este pensamiento. Dice que Josefo explica que Herodes murió en los primeros días del mes de Nisán, en el año 4. El mes de Nisán es abril. Entonces, vayan poniendo idea, porque esto es bien clave. Se ha explicado que en otra parte que si Herodes murió en los primeros días de abril del año 4, antes de Cristo,
Los acontecimientos transcurridos entre el nacimiento de Cristo y la matanza de los niños de Belén, mientras Herodes aún vivía, colocaron el nacimiento de Cristo cuando más en la primera parte del año 4, del primer trimestre del año 4. No dice qué día. O en el año 5, el último mes del año 5, que sería para nosotros Nisan, para los judíos era, o para nosotros Nisan es abril. Así que si era en diciembre, podía ser en los primeros meses del año 4. Eso es lo que encontré. Mientras Herodes vivía. Recuerden que Herodes mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo, porque él pensaba, dice, si este nació más atrás, vamos a matar a todos los hijos, todos los niños, todos los que sean primogénitos. Y eran muertos. Pero el ángel de Dios avisó a José y a María y se fueron a Egipto, porque en Egipto había una colonia de judíos y había sinagogas, entonces se fueron para allá. Continúa diciendo este pensamiento. Dice así: quizá algunos meses antes o al fin del año 5 antes de Cristo, el nacimiento de Cristo no pudo haber ocurrido ni mucho antes ni mucho después del año 4 o 5 antes de Cristo, pues Jesús era dice como de 30 años cuando comenzó su ministerio en ese año 15 del imperio de Tiberio. En el año 5 o 11, que es el 15 del imperio romano, de Tiberio César, que era el dirigente de ese país o de ese tiempo. Entonces Cristo estaba cumpliendo allí su ministerio, que se inicia cuando se bautizó, el año 27. Y él tenía 30 años. Entonces, ¿cómo va a tener 30 años si el tiempo bajó de 1, 2, 3, 4 a 30 años? Entonces, si era el año 27 cuando comenzó su ministerio, entonces va hacia atrás. Y es el año 4 cuando Cristo nació. En la primera o el primer trimestre de ese año. Ahora, no tenemos absolutamente un día, pero está registrado allí. Para que nosotros, no por eso que tengamos que luchar mucho para encontrar eso, no, ya está allí. Léalo solamente. Eso no nos va a salvar, pero es necesario tener una idea. ¿Cuándo más o menos vino Cristo a este mundo? Y vino en el primer trimestre del año 4, porque Herodes murió en el segundo trimestre, en las primeras semanas de abril, el mes de Nisan. Y para eso entonces fue una bendición, porque los regalos que le llevaron los magos no eran magos que hacían cosas extraordinarias o que hacían milagros, cosas así, no. Magos se llenaban aquel tiempo a hombres inteligentes, hombres bien preparados, centrados en la Escritura, tenían poder, sabían lo que la Biblia decía, porque tenían la Biblia, la Septuaginta, que escribieron 70 hombres, y esa entonces su servidor la tiene, porque es necesario ir a investigar la Biblia Septuaginta, que también ustedes la pueden obtener. Ahora la tecnología lo puede usted llevar aquí y allá para poder entonces saber lo que tiene Dios para usted. Encontramos entonces estos pensamientos en el Comentario Bíblico Adventista, página 233, tomo 5, y de allí usted puede continuar estudiando más y más y más. San Mateo verifica la profecía que el hombre Miqueas, el profeta Miqueas, había anunciado 500 años antes de que viniera Jesús. Y encontramos en San Mateo capítulo 2:1. Todos abran sus Biblias porque no va a salir allá. San Mateo capítulo 2, versículo 1. La Biblia nos dice exactamente dónde nació. Entonces estamos hablando de la misión que vino Él a hacer esta tierra. Tú, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Se había dicho eso y se cumplió por la gracia de Dios, porque Dios así lo tiene escrito en los anales de la historia. Todo está escrito para Dios y su tiempo llega cuando se cumplió. Pero si estamos nosotros listos, vamos a estar preparados para cuando Cristo venga por segunda vez, porque Él lo dijo que va a venir. Y si nosotros no estamos listos, entonces, ¿qué pasaría con nosotros si no nos preparamos? Esos hombres ilustres, inteligentes, sabios, que vinieron del oriente, Jerusalén está, entonces, hagan de cuenta que estamos aquí en California y el océano Pacífico, entonces allá está el océano, no me recuerdo su nombre ahorita, Índico, o el océano que va de Miami, todo eso para allá. Encontramos entonces que Jerusalén era una ciudad muy especial, porque cerquita de allí, a unos 8 kilómetros a pie, estaba esa aldea de Belén. Allí estaba con el niño, María y José, los pastores, las vacas, los animales, los pájaros, o todos esos animalitos que estaban en el pesebre, allí estaban con Jesús. Y una de las cosas maravillosas es que cuando nosotros indagamos, no para decirle a otro que está mal, no para decir que sabe más, sino porque usted tiene interés, tiene deseo de saber por usted, no por escuchar solamente. Pero usted escucha, tal vez porque no sabe leer o porque tiene un impedimento, pero yo le voy a recomendar que sea una persona que indague, que busque. Si este versículo dice así, ¿qué es lo que me quiere decir Dios? Busque, ore a Dios y pídale que le ayude a entender su palabra. Encontramos de esta forma que en ese momento, cuando estaba allí Jesús, yo me imagino en mi mente cuando estaba en ese pesebre, no olía tan bien. Era un establo, un comedero de animales. No olía de una forma como el perfume de las flores. No, era un olor no muy bueno. Y allí hubo lugar solamente para Jesús. Hoy también está pasando lo mismo. Está el Espíritu Santo llamando a los corazones de las personas para que le dé cabida en su corazón. Y dice usted, no, tengo otras cosas que hacer. Voy a comprar un terrenito para sembrar y voy a casarme el siguiente año y voy a prepararme para sacar una carrera. Ahorita no tengo tiempo. Idénticamente hicieron las personas cuando tocaba José la puerta. ¿Hay un lugarcito para nosotros? Decían, no hay, está lleno todo. Otra vez a otra puerta y otra vez le decía, todo está lleno. Llegaron a otra y fueron en 7 puertas hasta que fueron a una casa que tenían todavía el establo afuera en una cueva. Y ahí le ¿sabes qué? Solamente tengo un lugarcito allá en una cueva donde comen los animales, pues en que sea allí. Y Cristo fue enredado en pañales de mortaja. No sé cuántos de ustedes oyeron hablar de eso, donde envuelven los muertos. Así lo enredaron a Jesús. No crea que lo enredaron en una sabanita de lino o lo enredaron en una sabanita que su mamá le tejió a mano con esas agujas. No, lo enredaron en pañales de mortaja, de muerto. Es algo bien crítico para poder entender, porque no estaban preparados, no llevaban cosas para cuando naciera. Y lo primero que encontraron fue eso. Encontramos entonces que Cristo vino a este mundo y nació bajo la ley. Vamos a entrar a otro punto muy importantísimo.
Ya sabemos que nació en Belén de Judá el año 4, en la primera periodo de ese trimestre. Puede ser hoy, puede ser este tiempo de aquí a marzo, porque abril murió Herodes y ya no puede nacer en octubre o noviembre. No hay cabida. Yo les invito para que busquen más información y ustedes tengan por su propia cuenta en los libros, que ya los tenemos, ya está allí todo. No necesita ir a la biblioteca, ahí está, en la internet, en otros lugares. Bien, como judío Jesús cumplió los requisitos de la ley, hasta donde era posible, aplicables a él. Entonces dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, sino que fue tentado en todo, según otra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Cristo nació bajo el régimen de los judíos. Pablo se está refiriendo más que nació bajo la ley ceremonial, bajo los rudimentos de esa ley. Y alcanza también la ley de los 10 mandamientos, pero vamos a explicarles un poquito por qué razón. Entonces, Pablo especifica que Cristo nació en el tiempo cuando el pueblo de Israel tenía esas normas de sacrificios, esos rituales que tenían que hacerlo para perdón de los pecados. Nació bajo esa ley. ¿Sabe por qué? San Mateo capítulo 17, 24 al 27 nos dice solamente en 2 palabras. Estaban cobrando en la puerta el tax de su carga que llevaba. Había una puerta en Jerusalén y todas las personas tenían que pagar, todos. Llegaron los discípulos de Jesús y él también. Entonces le dice a Pedro, ve al mar y el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí vas a encontrar una moneda, paga por ti y por mí. Entonces era una que estaba viviendo bajo esa ley. Número 2, fue circuncidado al 8º día, de acuerdo a Lucas 2, 21 al 38. Usted lo puede apuntar ahí, circuncidado al 8º día. Cada hombre, cada varón que nacía tenía que ser circuncidado porque era una señal del pueblo de Dios, que pertenecía al pueblo de Dios. Así que segundo y tercero lo presentaron ante Dios. Era una ley que tenía que cumplirse y él la cumplió. Encontramos otro pensamiento, fue consagrado a Dios, versículo 23 de San Mateo. Ofrecieron sacrificios. ¿Y sabe lo que ofreció como sacrificio? Una paloma, lo más pobre, porque no tenían. Una paloma como sacrificio, no por sus pecados, sino que la ofreció para cumplir los requerimientos que se estaban llevando a cabo allí. No los violó, sino que los obedeció para la honra y gloria de Dios. Romanos capítulo 6, 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, mis amados hermanos, que está hablando aquí, es lo ritual. Hacían sacrificios para perdón de los pecados. Tenía que llevar cada individuo, cada persona al templo un corderito, una tórtola, una palomita. Llevaban un puño de harina para sacrificarlo como un sacrificio por el pecado. Todos tenían que llevar eso. El más pobre, una paloma. Jesús con su madre María y José llevaron unas palomitas y se presentaron para sacrificarla. ¿Se imaginan ustedes ese cuadro que otro lleva un tremendo borrego, un corderito porque tiene dinero? Y ellos nomás llevaban eso. ¿Qué es lo que ve Dios allí? ¿La grande ofrenda o la chiquita? ¿Qué ve Dios? Ve lo que hay en usted. Ve lo que hay en usted.
La obediencia ve Dios, no la cantidad, sino que está usted dispuesto a obedecer y a hacer por el Señor Jesucristo. Literalmente bajo la ley, es decir, bajo el sistema legal, significa estar bajo la jurisdicción de un poder, no bajo su condenación. Recuerden eso. No estaba bajo condenación. Cuando dice está bajo la ley, no está bajo condenación. Está bajo la jurisdicción de esas normas que debe de obedecerlas. El tiempo del pueblo de Israel tenía que hacer eso, las obras para perdonar sus pecados, porque todavía no moría Cristo en la cruz del Calvario. Pero una vez, cuando Cristo cumplió esa función, ya no tuvieron que hacer ofrendas, traer sacrificios, ya no tuvieron que hacer cosas semejantes, porque Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice el apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 29. Si ustedes lo leen, él fue bautizado el año 27, tenía 30 años. No sé cuántos de ustedes se pueden pensar, bueno, ¿cuándo comenzó el tiempo? Terminó 4,000 años, llegaron hasta el año 1, y de ahí comienza el año 1, primer año, y de ahí subió hasta el año 30, pero el año 27 él fue bautizado. Tenía 30 años y murió a la edad de 33 años, el año 31. Y se les quitó como pueblo especial de Dios el año 34, cuando mataron a Esteban a pedradas. Ahí se quitó como pueblo especial de Dios a los israelitas. Era el pueblo especial, por ellos venía, no por nosotros. El año 34, el Señor le rentó su viña a otros labradores. ¿Sí entienden ese lenguaje? Porque los que tenía rentados le pagaron mal. Eso encontré. Y cuando miré eso dije, ¿qué está hablando aquí? ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me trajo a mi mente? Los primeros labradores era el pueblo de Israel. Les dio que trabajaran en su viña. ¿Y cuál era su viña? Preparar el camino de Cristo, la primera venida. Y se durmieron en sus laureles. Se durmieron el pueblo de Israel. ¿Cómo se durmieron? Haciendo los sacrificios, prestándole más atención al sacrificio que el contenido del sacrificio. Si nosotros hacemos más atención a las cosas que pasan aquí, también nos va a pasar lo mismo. Por eso hay que despertar, hay que estar atentos. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué yo vengo a la iglesia para reunirme con mis hermanos? ¿Por qué? ¿Porque es una costumbre? ¿Porque es un día especial? Si es así, se ha equivocado del lugar. Venimos aquí porque Cristo está con nosotros. Él está con nosotros, con su Santo Espíritu. Él dijo que Él estaría donde están dos reunidos en su nombre, allí estoy. Y por esa razón, hermanos, al pueblo de Israel los quitaron de rentatarios. Ya no te voy a rentar más. Ahora se los voy a rentar a los gentiles para que ellos sean los que trabajen en mi viña. No sé cuándo ustedes lo han sacado de una casa porque la ha destruido. Y viene el dueño y ¿sabe qué? Salte. No me has hecho bien mi casa. Así le pasó al pueblo de Israel. Que no nos pase a nosotros eso literalmente. Pero Dios en su infinita misericordia entonces desea que nosotros podamos ser esos que estamos cultivando esa viña. La viña es predicar de lo que sabe usted, del evangelio, de que Cristo viene otra vez, que se prepare, que esté listo, que no le pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Estos pensamientos lo van a encontrar en el comentario tomo 6, página 956. Así que si usted quiere leer en verdad y quiere buscar y quiere saber, vaya a esos libros. Son 8 tomos y cada tomo tiene como más de 1000 páginas. Así que allí hay para que usted lea
toda su vida y pueda prepararse, porque el Señor va a venir. Él va a venir. Y si nosotros no estamos preparados, entonces, el propósito de Cristo en su primera venida, propósito de Cristo en su primera venida, es buscar y salvar. Recuerden eso, porque aquel que vino a nuestro mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, ofreció su propia vida con el fin de que los hombres tuviesen una segunda oportunidad. Recuerden, les dio la primera oportunidad al pueblo de Israel que sacó de Egipto. Lo sacó. Al pueblo antediluviano también le dio una oportunidad, pero 8 personas se salvaron solamente. ¿Por qué? Porque no quisieron trabajar en la viña del Señor. No quisieron. Tiene piedad y compasión y amor sin igual, y ha hecho toda provisión a favor de los hombres, de modo que ninguno necesite morir, sino que todos podamos vivir para siempre. Él no quiere que nadie se muera, pero uno decide. Usted es el arquitecto de su propio destino, no Dios, no Satanás. Usted es el que va a decidir por usted, porque el camino está hecho. Solamente que usted diga: Señor, muéstrame el camino para que yo ande. Y el Señor te lo muestra. Y como tiene muchos hoyos y está muy angosto, dice: no, este no es de Dios. Me pasan muchos problemas. No, dice, este no es de Dios. Entonces se va por otro camino ancho y comienza a tener muchas riquezas y se olvida de Dios. Se olvida del Señor. Y Él también les dijo en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 en adelante, le dicen: no se van a olvidar de Dios. No sean idólatras. No se enamoren del dinero. Si progresan, no digan: mi mano lo hizo. No, Dios es el dueño de todo. Así es que, hermanos, el propósito es de buscar. Él nos invita en San Mateo capítulo 11, 28. Él nos dice a todos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este tiempo, mis amados hermanos, el mundo está sufriendo. Las personas que caminamos en este mundo están sufriendo de agonía crónica, porque no tienen un escrito está. No tienen su corazón un escrito está. ¿Por qué? Jesús le dijo a Satanás: yo no te voy a adorar a ti, sino que escrito está: a Dios solamente adorarás. San Mateo capítulo 4, que nos habla de la tentación de Jesús. Solamente la Escritura. La Escritura, mis amados hermanos, nos va a ayudar a nosotros a estar firmes y a mantenernos unidos hasta que Cristo venga, o hasta que usted viva. Cualquiera de dos. Hasta que vivamos o hasta que Cristo venga. Alza tus ojos, página 248. Eso está en la internet. Busque el libro Alza tus ojos y vea usted lo que dice la sierva del Señor. Es tiempo que nosotros podamos prepararnos, de estar listos. Propósito número 2 es de unir al hombre con Dios. Cristo vino a este mundo para unir al hombre con Dios, porque estaba perdido. Es muy importantísimo que nosotros podamos decir: ¿por qué vino a unirlo? ¿Cómo lo va a unir? Si uno va para allá y otro para acá. Pero tiene que haber un puñado que está unido con Dios. Recuerden, no todo lo que está en el mundo, los 7 billones de personas que hay en la tierra, no están unidos con el Señor. Están unidos con sus riquezas, están unidos con los logros de la vida, unidos con su carrera, unidos con su casa, unidos con su familia, que no es malo. Pero dice, Él vino a unir a su pueblo. ¿Cómo? Vean este pensamiento. De este modo, une consigo por medio de una nueva efusión de su gracia a todos los que acuden a Él. Pone sobre ellos el sello, su señal de obediencia y lealtad al santo sábado. Viene a unirnos
porque el sábado lo perdieron de vista. Cuando vinieron los puritanos, cuando vinieron los primeros cristianos a América, que hicieron las primeras 13 colonias, allí se regían por la Escritura, pero guardaban el domingo. Pero el Señor levantó un pueblo que buscó, indagó, no solamente porque no vino Jesús el 22 de octubre de 1844, ya se cayeron las alas de muchos, no. Ese grupo de personas indagó, estudió las Escrituras y encontró que el sábado es un día especial y el sábado une al pueblo de Dios y es una señal entre Dios y su pueblo. Y por esa razón entonces encontramos que Dios desea unir a su pueblo y lo une a través de la obediencia al santo sábado. Ahora, no quiere decir que el día lo va a libertar a usted, no. Es Cristo, el dueño del sábado, el que lo libera, el que lo hace una persona diferente. Alza tus ojos, página 284. Así que ahí está ese pensamiento. Propósito número 3. Vino a este mundo para reconciliar al hombre, porque estaban peleados. Estaban en una riña de que el más grande, el más fuerte, es el que sobrevivía, como en Sodoma y Gomorra, y como ahora en los lugares, en los suburbios de las ciudades grandes, el que tiene más armamento o más gente sobrevive, pero no así con Jesús. Dice la Escritura, 2 Corintios 5, 17, Dios estaba en Cristo reconciliando. Estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no a la esfera, sino a cada individuo que respira, que entiende, que ve, que escucha, que se preocupa, porque Cristo lo redima. Vino entonces el Señor Jesús y hace una reconciliación. Ahora, ¿cómo iba a reconciliar al mundo? ¿Cómo? ¿Ir casa por casa diciéndole que se pongan de acuerdo? No. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí estaba haciendo la reconciliación de Dios con el hombre, para que Dios perdonara el pecado de ese pueblo. Si no, iba a cargar con la condenación eterna. Dios nos reconcilió. Otra cosa muy importantísima que me podía estar hablando todo el día, toda la noche, todo otro día y toda otra noche y todos los días hablando de eso. Pero solamente he especificado algunas cosas que les pueden ayudar a ustedes. Jesús entonces, el propósito de Él también era y fue justificar al hombre del pecado. Justificarlo. Número 1, así habiendo sido justificados por fe, estamos en paz con Dios. Pero Él tuvo que morir. Él tuvo que pagar la deuda que el hombre debía. Tuvo que pagar a Él. Y ahora ya no debo yo más. Soy justificado en la presencia de Dios. En los ángeles allá se gozan, porque aquí nosotros como mortales creemos eso. Porque así lo dice el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Es necesario entre la fe. La fe sin obras es muerta. La fe es la obediencia. Va unida a la obediencia a sus mandamientos. La fe entonces es creer. Sin ver a Jesús, usted cree. Así que dice el versículo 9. Así siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Quiere decir que hay una ira. Dice, fuimos salvos por su sangre, por el sacrificio que hizo Él. Si yo lo creo, entonces soy salvo. ¿De qué? De la ira que vendrá. La ira es las plagas que vendrán sobre la tierra. Por eso cuando pusieron el día que se iba a acabar el mundo ayer, o esta semana, que se iba a acabar, nadie tiene el derecho, ningún ser humano, ni pastor, ni nadie que sea erudito en cualquier materia, de poner día de que Cristo va a venir, porque no hay evidencia, no hay que la Biblia lo diga. El día nadie lo sabe, ni aun los ángeles de Dios, solamente el Padre. Y claro que a esta altura Cristo ya sabe cuándo va a venir, ya sabe Él, y está listo, preparado, está ansioso por venir.
pero su pueblo le ha dado la vuelta y no quiere escuchar. Encontramos entonces que hemos sido justificados por su sangre. Ahora, mucho más seremos salvos de la ira. Las 7 plagas, mis queridos hermanos, es algo tremendo. Miré a una persona que tenía unas llagas en su cuerpo y era lepra. Y se iba deshaciendo más y más. Va a caer así, una de las plagas que van a caer a la tierra, úlceras que van a caer sobre las personas que no aceptaron a Jesús, que ignoraron y pasaron de largo al que estaba tirado. No le ayudaron. Le decían, arréglate como puedas. Dios te bendiga, arréglate como puedas. No diga eso, mejor no le diga nada. Es necesario, amigos, hermanos, y los que me están escuchando a través de este medio, que nosotros podamos estar seguros de que hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Ningún mérito humano, nada, solamente por Él. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna persona será justificado delante de Dios. Nadie. Anteriormente, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Luttenberg, en Alemania, allí le dijo al clero que el hombre se salva por la fe en Cristo Jesús. Y por eso lo persiguieron, porque usó la Biblia y el libro de Romanos. Lea el libro de Romanos, léalo, estúdielo con ese deseo, con ese ánimo de poder aprender. Siguiendo, ese pensamiento que acabo de leer se encuentra en Gálatas capítulo 2, 16. Para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, justificado quiere decir una persona que ha sido declarado justo delante de Dios, como si nunca hubiera pecado. Por eso es necesario que usted lo crea. Cualquier pecado que usted haya cometido, ya sea por medio de su cuerpo, por medio de sus pensamientos, por medio de sus manos, de sus pies, de cualquier pecado, de su mentalidad, dígale al Señor. La Biblia nos respalda en relación a este asunto. Está en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es necesario que usted le diga: esto yo cometí. Y el Señor te va a perdonar. Pero si no le dices, Él sabe. Él sabe qué es lo que está pasando. Por eso les recomiendo que usted pueda ser la persona que decida si va a estar con Jesús o se va a quedar aquí. Dios se dio a sí mismo para morir en mi lugar. Cristo se dio a sí mismo para morir en mi lugar. Él no tuvo que pensar 2 veces. Él se dio a sí mismo para que yo pudiera hoy tener la seguridad de vida eterna solamente en Jesucristo. Otras cosas que Él vino a esta tierra es para poner en claro la ley de Dios, el nombre de Dios, para vindicar, dice una palabra, pero vindicar es poner en claro este asunto. No es como se lo presenta a aquella persona, sino es así. Él vino para presentar que los mandamientos de Dios son justos, santos y buenos, y que Él es el autor de esa ley, Cristo Jesús. Qué maravilloso que Dios vino con un propósito. Primero, su misión es de mandar a su Hijo para que viniera a nacer como uno de nosotros y rescatarnos de la condenación. Y luego entonces le dio una misión de rescatar al hombre del pecado, de la muerte, y decirle que hay un lugar en el cielo para la persona que cree. Que Dios me lo bendiga grandemente y que siempre podamos estudiar con diligencia las Escrituras, como esos reyes que vinieron del oriente a buscar a Jesús. Búsquelo antes
que sea demasiado tarde y el Señor le enseñará las maravillas que Él tiene para todos nosotros. Que el Señor me lo bendiga. Es mi deseo y oración en esta mañana.